a él. Y le dijo sojuzgar y cuidar. ¿Se acuerdan que dijo sojuzgar? Pero también le dijo una palabra que dijo que cuidar. Y hablábamos de que Dios le dio la encomienda no solamente de sojuzgar el Edén, sino que también de cuidarlo. Y hablábamos de que cuando nosotros no cuidamos nuestro Edén, Dios no nos puede entregar la tierra. Y muchas veces queremos que Dios nos entregue naciones, que nos entregue la tierra, pero no sabemos cuidar nuestro pequeño Edén. Y hablábamos de las cosas que perdió Adán en el Edén. Pero hablábamos también de que a Adán se le otorgó autoridad. Hablábamos de que a Adán se le otorgó dominio, se le otorgó poder, se le otorgó vida eterna, se supone. Y yo le hablaba de eso, se supone que usted y yo hoy pudiéramos estar congregándonos con Adán. Se supone que Adán no muriera, se supone que Moisés no muriera, que David no muriera, porque el plan de Dios era que el hombre fuera ¿qué? Eterno, porque es la misma calidad de vida de Dios. Pero cuando vino el pecado dice que hubo muerte. Así que Adán perdió la vida. También dijimos que Adán perdió la voluntad de Dios, porque Dios le habló a Adán y le dijo, mira, come de todos los árboles, pero este árbol no lo vas a tocar. Así que la voluntad de Dios era que Adán comiera y participara de todos los árboles, menos del árbol de la vida, del bien y del mal. Así que Adán, ¿qué perdió allí? Perdió la voluntad de Dios. También dijimos que Adán perdió la provisión divina. ¿Por qué perdió la provisión divina? Porque Adán tenía la encomienda de sojuzgar y tenía el poder del señorío sobre todo lo que estaba en el huerto. Y hablábamos de que Adán le decía al árbol manzana y el árbol daba ¿qué? Manzana. Adán le decía China, China, melón, y salió un melón así de la tierra. Así que Adán tenía el poder de declarar y no solamente decir la palabra, los árboles daban ¿qué? Fruto. Eso es provisión divina. Pero Adán pierde esa provisión cuando viene ¿qué? El pecado. Y ahora Dios le dice, con el sudor de tu frente ¿qué? Comerás. Ya no vas a comer simplemente porque tú digas, ahora vas a tener que trabajar. Así que Adán perdió también la provisión divina. Pero no solamente eso, sino que también Adán perdió el lugar de bendición, porque dice que Dios lo expulsó del huerto. Y no solamente lo expulsó del huerto, sino que escondió el huerto para que Adán no tuviera ¿qué? Más acceso a él. Así que hablamos de varias cosas que perdió Adán en el huerto del Edén. Pero ahora yo quiero hablar de qué se recuperó en el huerto del Getsemaní. Porque lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén, lo recuperó el segundo Adán en el huerto del Getsemaní. Y yo le he hablado a ustedes, y muchas veces he indicado que la mayor victoria de Cristo Jesús no fue en la cruz del Calvario. La mayor victoria de Cristo Jesús fue en el huerto del Getsemaní. Porque en el huerto del Getsemaní Jesús tuvo la decisión de decir, ¿voy o no voy? Allí él pudo haberle dicho al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, yo no voy. Pero él decidió hacer la voluntad del Padre. Así que todo lo que se recuperó a través de la cruz se recuperó primeramente en el huerto del Getsemaní. Así que todo lo que se perdió en un huerto, el segundo Adán lo recuperó ¿dónde? En otro huerto. Así que hoy quiero hablar de qué se recuperó en el huerto y cómo se recuperó y a través de quién. No te bien que la palabra dice que Cristo se le conoce como el segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? Porque vino en forma de hombre, tal y como el primero. No te bien que Cristo no vino como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso. Él vino como hombre, en forma de hombre, padeciendo las mismas tentaciones, padeciendo lo mismo que usted y yo padecemos. Por eso la palabra dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció igual que tú y que yo. Así que Cristo vino en forma de hombre ¿para qué? Para simular el primer Adán, que se supone que tuviera cargo, que tuviera autoridad de todo lo que Dios le había entregado. Y ahora el Padre envía a Cristo como el segundo Adán. ¿Para qué? Para que recuperara lo que el primer Adán perdió. Escuche bien, él envía al segundo Adán para que recupere todo lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén. Y ahora vaya conmigo, libro de Mateo. Vamos a comenzar allá. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Mira lo que dice allá. Mateo 26, versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Diga conmigo: voluntad. ¿Qué es voluntad? Voluntad no es otra cosa que el deseo o el anhelo de una persona. Así que ahí está Cristo cumpliendo la voluntad que Adán dejó caer, porque se supone que Adán siguiera la voluntad del Padre, la voluntad del Dios Altísimo, la orden que Dios le había dado. Así que Adán deja caer la voluntad de Dios, pero ahora viene el segundo Adán y dice: que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahora usted tiene que entender la importancia de hacer la voluntad de Dios, porque con la voluntad de Dios vienen todas las otras cosas. No, pastor, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que buscar primeramente el reino y luego las otras cosas serán añadidas. Yo te digo que si tú buscas la voluntad de Dios, entonces todo lo otro será añadido. Vaya conmigo, Mateo 7, para probarte esto, porque me estás mirando como raro. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. O sea que si hacemos la voluntad, obtenemos el reino. Si obtenemos el reino, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Así que lo que te hace entrar al reino, lo que te hace obtener el reino, lo que te hace partícipe del reino, lo que te abre la puerta para que entres al reino, es hacer la voluntad del Padre. Cuando tú haces la voluntad del Padre, eso te da entrada a un reino, a un gobierno que te deja participar, que te deja establecer y que te deja hacer todo aquello que tú quieras hacer dentro de la voluntad divina de Él. Así que lo primero que Cristo obtiene en el Edén es la voluntad del Padre. Él vuelve a recuperar la voluntad. Entonces eso le da al reino. Por eso, cuando Él se presenta delante de todo el mundo, le dice: oye, arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Porque el reino de los cielos entre vosotros está. Porque el reino de los cielos está aquí. ¿Por qué el reino de los cielos estaba aquí? Porque primero, antes de él poder decir yo soy el reino, Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre le daba entrada al reino, lo hacía partícipe de tal. Y ahora tú puedes decir: yo soy partícipe, o tengo poder, o tengo autoridad en un reino gubernamental del cielo, porque yo hago la voluntad del Padre. Así que lo primero que Cristo adquiere en el huerto de Getsemaní es la voluntad del Padre que había perdido Adán en el huerto del Edén. Así que adquiriendo la voluntad del Padre, tenemos el reino de los cielos, y todo lo demás se nos es añadido. Tiene que todo la voluntad, la voluntad. Así que aquí está Cristo haciendo que la voluntad del Padre. Y note bien que el momento es un momento difícil. No se asemeja al mismo momento que tuvo Adán. Adán tuvo un momento difícil. Ahora note bien, todo momento difícil se determina en una decisión. Todo momento difícil se determina en una decisión. Porque Adán, en aquel momento difícil, cuando Eva le habló, él tenía la potestad de tomar la decisión de decirle: no quiero del fruto, o tenía la decisión de decirle: dame del fruto. Adán perdió la voluntad como una, y Cristo obtuvo la voluntad como una. No te bien que lo que Adán perdió con una decisión, ahora Cristo lo adquiere con qué? Con una decisión. Padre, esta cobertura, este momento es difícil, pero que sea lo que tú quieras, no sea lo que yo quiera, que sea tu voluntad. Ahora Dios Cristo le está diciendo: la decisión no es mía, la decisión es tuya. Lo que tú digas, eso es lo que vamos a hacer. Lo que tú digas es lo que vamos a hacer. Lo que tú digas es cómo lo vamos a hacer. Como tú digas, es que nos vamos a ir. Así que lo primero que Cristo recupera en el huerto de Getsemaní es la voluntad del Padre. Y si hacemos la voluntad del Padre, iglesia, todo lo demás se nos será añadido. Vaya conmigo al libro de Romanos. ¿Qué más recupera Cristo? En
5, mira lo que dice allá. Romanos capítulo 5,